Hola, reciban un cálido saludo de mi parte todos los papitos que están viendo este video. Es un placer para mí poder dirigirme hacia ustedes mediante esta plataforma. Les habla Yesenia Yasmín Dávila Pérez, interna del área de psicología en la institución educativa particular José María Escrivá de Balaguer. La intención al grabar este video es desarrollar temas de relevancia cuya información llegue hacia sus manos y así mejorar las dinámicas relacionales dentro del ambiente familiar, generando contextos más sanos y funcionales en los que nuestros hijos puedan crecer. La comunicación es el proceso de interacción más importante que existe, porque es a través de ella que nosotros podemos intercambiar nuestros pensamientos, sentimientos, emociones, experiencias y conocimientos con las demás personas. En ese sentido, una comunicación asertiva implicaría podernos relacionar sanamente con nuestro entorno, partiendo del entendimiento que tanto los derechos propios como ajenos son importantes y por lo tanto merecen ser tomados en cuenta y respetados. La comunicación asertiva se caracteriza por ser directa, es decir, clara y sin intenciones de manipulación ni rodeos. Honrada, es decir, debe haber congruencia entre los gestos, las palabras y los sentimientos. Y adecuada, es decir, se tiene un mismo nivel de consideración por los sentimientos propios y ajenos. Existen algunos estilos de comportamiento entre los que tenemos, en primer lugar, el comportamiento inhibido o pasivo. Estas personas se sienten paralizadas frente a situaciones conflictivas, no saben qué decir ni qué hacer, no hacen prevalecer sus derechos y prefieren no defenderse porque de esta manera evitan incomodar a los demás. Sin embargo, esto les genera frustración, porque los demás empiezan a sobrepasar los límites de respeto e incluso podrían comenzar a decidir en lugar de ellos. Tenemos también el comportamiento agresivo, que es yo tengo derechos, tú tienes deberes. Estas personas hacen prevalecer sus derechos por encima de los derechos de los demás, probablemente porque sientan que si asumen una posición más tranquila, entonces van a verse vulnerables ante los ojos de las demás personas. Y por último tenemos el comportamiento asertivo, que es yo tengo derechos y tengo deberes, pero tú también. Estas personas son capaces de defender sus derechos y sus intereses tomando en consideración también los de los demás. Entienden que no siempre las cosas van a salir como ellos quieren, por lo que puede ser funcional negociar. Y tienen presente que lo mejor es reducir al máximo los niveles de manipulación y así generar relaciones interpersonales más satisfactorias. Pautas para una comunicación adecuada. Si vas a resaltar aspectos negativos de una persona, indica o habla sobre lo que hace y no de lo que es. Las críticas no hacen que las personas cambien, sino que al contrario pueden generar que éstas asuman una postura de mayor resistencia ante el cambio. Además, tengamos en cuenta que las personas a lo largo de nuestra vida emitimos muchísimos comportamientos y no es dable que nos definamos únicamente por uno. Entonces, por ejemplo, en lugar de decirle a nuestro hijo, oye, es que tú eres un volado, un irresponsable, que nunca llevas tus tareas a tiempo al colegio, podemos decirle, me doy cuenta que últimamente estás olvidando llevar tus trabajos al colegio. Entonces, de esa manera no nos estamos refiriendo a nuestro hijo como persona, sino a su conducta como tal. Discute los temas uno por uno. Es más favorable utilizar el momento actual para hablar del problema actual que aprovechar la ocasión para resaltar o señalar todos los defectos que le encontramos a la otra persona. Expresa lo que pienses y lo que sientas en el momento. Hablar del presente. Hablar sobre temas pasados que ya han sido solucionados puede entorpecer la resolución de conflictos. ¿En qué momentos entonces nos podemos apoyar de momentos que ya pasaron? Pues cuando estos tengan algún tipo de utilidad en la actualidad. Ser directos y claros. Es mejor decir las cosas de manera sincera, sin rodeos, porque de esta forma evitamos que nuestro mensaje vaya a ser mal interpretado por la otra persona. Pero hay que tener en cuenta que nuestra sinceridad necesariamente debe estar acompañada de empatía para que no se convierta en crueldad. Por ejemplo,
Si yo quiero decirle a mi hijo que me molesta su impuntualidad, puedo decirle directamente, hijo, mira, que hemos quedado ayer que a las 4 de la tarde íbamos a salir, sin embargo tú te has alistado para las 5 y la verdad eso me ha incomodado mucho porque me parece que pues no tomas en cuenta que yo también tengo cosas que hacer, también tengo mis ocupaciones y bueno, eso me gustaría que tú puedas manejarlo y solucionarlo en situaciones futuras. En lugar de decirle pues, oye hijo, mira, qué feo, ¿no? Las costumbres que tenemos aquí en el Perú de ser impuntuales, decimos una hora y llegamos a otra, qué horrible, ¿no? En otros lugares eso no pasa. Bueno, al tomar esta segunda opción no estoy siendo clara, no estoy siendo directa. Y mi hijo, pues, en lugar de entenderlo como un señalamiento directo a su conducta, puede comprender como, bueno, mi mamá está hablando en general sobre la impuntualidad de todas las personas en nuestro país, ¿no? Evitar las generalizaciones, señalar a la otra persona como alguien que siempre hace algo o nunca hace lo otro, va a generar que se sienta frustrada. Por eso es mejor indicar con exactitud cuál es el momento en el que consideramos que se ha equivocado. Evitar comparar. Las comparaciones generan más o menos el mismo efecto que las críticas, y es que nosotros como padres, a veces en nuestro afán de hacer que nuestros hijos generen conciencia acerca de algunas conductas que no son muy apropiadas y que las puedan mejorar, los empezamos a comparar con sus compañeros, con sus amigos o incluso con sus hermanos. Oye, tu hermano es tranquilo, ¿por qué tú no eres así? Tu hermano es un chico de casa, ¿por qué tú no eres así? O mira, a tu amigo qué bien le va en matemática, a ti ¿por qué no? Oye, qué bien juega el fútbol tu amigo, ¿tú por qué no? ¿Por qué no eres como tu amigo? ¿Por qué no te pareces más a tu hermano? Y lo que ocurre cuando damos este tipo de respuestas es que ellos empiezan a sentirse insuficientes, como que por ser ellos mismos no es suficiente y algo está fallando. No está mal que nosotros resaltemos aquellas conductas positivas y agradables de los demás, pero siempre hay que dar a notar que así como los comportamientos adecuados de los demás son importantes y valiosos, pues las características positivas de nuestros hijos también lo son. Y elegir el momento y el lugar adecuados. Por ejemplo, si a nuestro hijo lo queremos felicitar, podríamos hacerlo frente a los otros familiares o frente a sus amigos. Pero si le queremos llamar la atención por algo que hizo mal, resultaría más funcional hacerlo en un lugar privado donde podamos estar él y nosotros y así hablar abiertamente de aquello que consideramos que ha fallado. La familia es un núcleo importantísimo dentro de la sociedad, porque las formas de relación que se aprenden dentro de ella es los que más probablemente utilizarán nuestros hijos para relacionarse en otros contextos, como por ejemplo en la escuela o en el colegio. Es por eso que el criar con reglas y límites es una manera muy eficaz de poder contribuir al desarrollo sano de nuestros hijos y así formar adultos funcionales y responsables para la sociedad. El ambiente donde crecen los hijos debe caracterizarse por ser constante y predecible. Es decir, que no existan cambios bruscos en las dinámicas, en las rutinas, en el lugar, ni en las personas sin previo aviso, a menos que se trate de una situación de crisis. El establecimiento de límites y normas deben cumplir algunos puntos requisitorios. Como primer punto, pues estar seguros de lo que se quiere conseguir. Si nos dejamos guiar de pensamientos como, no, es que si le digo esto a mi hijito seguro se va a enojar, o mejor no porque está muy chiquito, mejor espero que crezca un poquito más para corregirlo, pues van a hacer que el proceso de corrección se entorpezca. Y es que si no corregimos adecuadamente y oportunamente una conducta, lo único que estamos generando es que ésta se perpetúe a lo largo del tiempo. El hecho de que establezcamos nuevas normas o reglas significa que lo hemos reflexionado previamente y que somos conscientes de que son medidas justas que ayudarán a funcionar mejor las dinámicas de nuestra familia. Seleccionar aquellos aspectos que son importantes normar y cuáles no. Por ejemplo, es importante que determinemos
una hora límite de llegada de nuestros hijos a la casa cuando salen con amigos o alguna reunión, pero puede no ser tan significativo el determinar un tiempo determinado para ocupar el baño. Las normas deben ser de formulación sencilla y fáciles de recordar. Por ejemplo, después de hacer las tareas del colegio, hay espacio para ver la televisión. Deben referirse a momentos y conductas concretas. Por ejemplo, los domingos hay permiso de salir con los amigos de 2 a 4 de la tarde. Los adultos deben asegurarse de que los hijos conozcan muy bien cuáles son las normas y las consecuencias de no cumplirlas, y no dar por hecho simplemente que pues seguramente ya lo saben. Además, estas normas y reglas deben poderse cumplir con facilidad. Sin embargo, existen algunas acciones y conductas que pueden ser entendidas como límites, pero que en verdad no lo son. Por ejemplo, atemorizar. Te voy a pegar llegando a la casa. Ya vas a ver cuando tu papá llegue y le cuente lo que has hecho. Culpabilizar. O sea, yo me mato trabajando y es así como me pagas. O sea, yo te doy todo y tú no eres capaz de hacer nada bueno. Avergonzar. ¿Qué va a decir la gente cuando se entere de lo que has hecho? ¿Qué para que piense la familia cuando te vea? Y rechazar. Ya no te quiero porque te equivocaste en esto. O sabes qué, mejor nunca te hubiera tenido. Más tranquila seguro viviría si estuviera sola. Si bien es cierto, estas conductas o medidas que acabo de mencionar pueden funcionar a corto plazo para cortar la conducta desadaptativa que vemos en nuestro hijo, pues la verdad es que no proporciona ninguna información adicional, por lo que no le permite a nuestro hijo aprender en qué se equivocó, por qué se equivocó y en todo caso cómo manejar a futuro una situación parecida. En el mundo actual, donde los horarios laborales son extensos y consumen bastante de nuestro tiempo, resulta complicado encontrar espacios para compartir con la familia e involucrarse sanamente en la vida del otro. Y es normal que surjan algunas preguntas y dudas, como por ejemplo, ¿qué es tiempo de calidad? ¿Tengo que estar con mi hijo antes de que duerma? ¿Una buena conversación en el automóvil está bien? ¿Son comidas familiares con regularidad? ¿Eso es suficiente o es que tengo que hacer más? Y la respuesta es que la existencia de todas estas cosas en conjunto es lo que le da sentido a la idea de tiempo de calidad en familia. El tener una buena conversación con ellos, consultar sobre su día, contarles nosotros sobre nuestro día, planificar una salida el fin de semana, el ver una película el sábado, almorzar todos juntos, darles un abrazo y consolarles en sus momentos de tristeza, recibirlos con un abrazo cuando llegan a casa después del colegio o cuando nosotros llegamos a casa después del trabajo. Y hay 4 principios que nos podrían ayudar a programar un poco mejor nuestro tiempo en familia. Muestre interés por sus inquietudes. Cuando su hijo se acerque y le quiera contar algo que lo está haciendo sentir incómodo, tome asiento y escúchelo con atención, sin censuras y sin distraerse. Y evite dar respuestas cortas como sí, ya, no, ok, ajá. Y más bien puede apoyarse de algunas frases como por ejemplo, me parece que lo que hiciste fue lo mejor. O es muy valiente de tu parte haber actuado de esa manera. Trabajo equitativo. Dependiendo de cuál sea la edad de los hijos, hay que involucrarlos en las tareas de la casa. De esta manera van a aprender lo que es la responsabilidad y el trabajo en equipo. Además, si todos colaboran, pues las actividades hogareñas van a terminarse antes y habrán más espacios para compartir en familia. Un solo compromiso. Es importante tomar en consideración la opinión y los deseos de todos los integrantes de la familia, por lo que se puede consolidar una pequeña reunión en donde se pacte la fecha, el lugar y la hora en la que se va a desarrollar la actividad que se tiene pensada. Por ejemplo, el sábado a las 4 de la tarde nos iremos al cine que se ubica en el Quinde a ver La Sirenita. El afecto.
Sin importar cuán ocupados estemos durante el día, siempre es importante destinar un espacio para hacerles saber a nuestros hijos cuánto los amamos y cuán importantes son en nuestra vida. Es una inversión que a largo plazo va a resultar ser muy fructífera. Aprender a identificar y nombrar nuestras emociones y ser conscientes de ellas nos va a permitir comprender que nuestras acciones no pueden estar determinadas por lo que sentimos en el momento. Y con mucha más razón si tenemos en cuenta que las emociones tienen una durabilidad muy corta, en promedio 10 segundos y como máximo 10 minutos. Y esto aún más si el contexto en el que estamos podría generar algunas consecuencias negativas o peligrosas para nosotros y para quienes nos rodean. La idea de ser más conscientes sobre nuestras emociones es para poder dejarlas pasar y con mayor razón si es que estas son un poco incómodas de sentir. Las emociones básicas son 6. Estas son alegría, tristeza, enojo, sorpresa, miedo y asco. Comúnmente solemos entender a las emociones como buenas o malas, pero en realidad no es así. Es verdad que algunas son más cómodas de sentir que otras. Por ejemplo, es más agradable sentirte feliz que sentirte triste o sentir asco. Pero que estas emociones sean incómodas o desagradables no las convierte en malas. ¿Por qué? Porque todas las emociones cumplen una función dentro de nuestra vida y son necesarias para nuestro sano desarrollo. La primera función es la función adaptativa y es que preparan nuestro organismo para poder actuar y protegerse del peligro. Ahí entra, por ejemplo, a tallar el miedo. La otra función es la social y es que mediante lo que vamos sintiendo cuando nos relacionamos con otras personas, es que podemos elegir si continuar frecuentando a esa persona o no. Por ejemplo, si yo mayormente me siento feliz cuando estoy cerca de alguien, es más probable que quiera permanecer cerca de esa persona. Sin embargo, si yo me siento triste o enojada cuando me junto con un amigo, entonces lo más probable es que a la larga termine tomando la decisión de que lo mejor para mí es tomar distancia de esa persona porque no me está haciendo bien. Y la última función es la motivacional, porque las conductas cargadas de emociones son más sencillas de realizar. Por ejemplo, una tarea es más fácil de hacer si te sientes contenta que si te sientes triste. Y en un ring de box va a ser mucho más fácil desempeñarse si estás enojado que si estás feliz. Asimismo, existen algunas maneras prácticas de poder contribuir en el entrenamiento de la regulación conductual. Aquí tenemos a la meditación, que es una práctica que tiene respaldo científico y que puede ser realizada diariamente o una vez por semana, 2 veces por semana, la cantidad de veces que consideremos necesarias, y podemos empezar guiándonos o apoyándonos de algún audio o video. Otra forma de podernos apoyar en este sentido es hacer un listado de aquellas conductas que solemos asumir como consecuencia de lo que estamos sintiendo. Y podemos clasificarlas entre conductas deseables y conductas no deseables. De esa manera, podemos empezar a pensar qué podemos hacer al respecto para mejorar aquellas que consideramos un poco desagradables. También podemos apoyarnos de preguntas como, por ejemplo, ¿qué es lo que voy a hacer con esto que siento? ¿O con qué herramientas cuento para manejar mejor estos momentos en los que me dejo llevar por las emociones que estoy experimentando? Es importante tener en consideración que este es un proceso gradual, un proceso que requiere entrenamiento y que es normal y es lógico que en un principio pues las cosas no salgan tan bien como quisiéramos. En todo caso hay que trabajar en no juzgarnos y en evitar clasificar nuestros pensamientos como buenos y malos. Tengamos en cuenta que los pensamientos, al igual que las emociones, son reacciones involuntarias. Y es verdad que algunos pueden funcionarnos mejor que otros, sin embargo, pues los pensamientos, las emociones son simplemente eso, pensamientos y emociones, así como la ropa. No hay ropa buena ni ropa mala, la ropa es simplemente ropa. Acomodarnos a nuevos retos o nuevos contextos significaría pues adecuarnos o acostumbrarnos a esa nueva realidad,
pero sin que ésta interfiera en las metas y los objetivos que tenemos planteados a largo plazo. Y más bien deberíamos poder comprender con relativa facilidad que estos cambios son necesarios para que nuestras rutinas no decaigan y que más bien les proporcionan algunos puntos nuevos para potenciarlas. Es por ello que vamos a aprender algunas pautas para poder desarrollar mejor nuestra adaptación al cambio. Mejorar la capacidad de resolución de problemas. En este caso podemos hacer una lluvia de ideas para incrementar nuestro repertorio de posibles soluciones frente a un problema previamente identificado y después podemos seleccionar la que consideremos más funcional o más eficaz. Aceptar el cambio. Los cambios son más que seguros e inevitables y muchas veces son generadores de mejorías. Sin embargo, en un principio pueden generar miedo y temor, pero el saber que contamos con herramientas para solucionar problemas o enfrentarnos a esos nuevos retos va a facilitarnos la tarea de acoplarnos mejor a esa nueva realidad. Mantener una mentalidad abierta. ¿Y cómo puedo lograrlo? Pues buscando nuevas fuentes de aprendizaje para mí. ¿Y de qué manera? Puede ser conversando con las personas que tengo a mi alrededor o leyendo, investigando y adquiriendo información de la que antes carecía. Dejar el ego en casa. El egocentrismo es una característica que por defecto las personas tenemos. Y no es ni bueno ni malo, pero es importante saberlo manejar adecuadamente. Entonces, cuando nosotros llegamos a entender que simplemente somos seres humanos y que todas las cosas incómodas y problemáticas y todos esos cambios que les ocurren a las demás personas también nos pueden pasar a nosotros y no hay motivo para que no nos suceda, entonces es más fácil aceptar los cambios que se vienen. Y por último tenemos la atención consciente. Y es que en algunos momentos tendemos a sobrepensar porque le damos demasiada atención ya sea al pasado o al futuro, pero la verdad es que este sobrepensar no es muy fructífero, que digamos. En ese caso lo mejor que podríamos hacer es centrar nuestra atención en el presente y en todo caso buscar formas de solucionar aquellas situaciones un poco problemáticas que tenemos ahora. Finalmente, quiero agradecer a todos los papitos que han llegado hasta este punto del video y quiero hacerles saber que si tienen alguna duda o consulta pueden escribirla aquí abajito en la sección de comentarios. Yo estaré leyéndoles y respondiéndoles. Asimismo, quiero agradecerles por haberse tomado el tiempo de revisar toda esta información y quiero incentivarlos a emplearla en beneficio de ustedes mismos y de su familia.